Shalom, buenas noches, que Yahweh te bendiga. Estamos conectados, Argentina, Buenos Aires. Vamos a ver en esta hora, en esta noche, un mensaje acerca del Año Nuevo. La semana pasada estuve hablando acerca del origen de la Navidad y hoy vamos a ver el origen del Año Nuevo. Y yo puse por título el Año Nuevo al Dios Llano o Jano. Algunos dicen Llano, otros dicen Jano. Pero bueno, es el Dios, uno de los dioses romanos que marcó una diferencia, marcó un tiempo en Roma y a través de este Dios se celebra el Año Nuevo dentro del calendario solar. Quiero hablar un poquito del origen de esta fiesta, hablar un poquito de la historia de Roma, porque el origen de esta fiesta es romana, así como el origen de la Navidad, que ya la semana pasada había enseñado, es babilónica, es de la antigua Babilonia. Entonces el origen del Año Nuevo es romano. Así que bienvenidos a todos a través de Instagram, Eric Tisé, Ministerio de Cena Antigua, y Facebook, Ministerio La Cena Antigua, Eric Tisé también. Y vamos a comenzar entonces con este estudio. Es un estudio breve, no es tan largo, pero para entender un poquito el origen del Año Nuevo. Nosotros vivimos en un sistema que controla todo, esto ya lo sabemos, y tenemos un calendario solar y dentro de ese calendario está regido por cultura romana. Tienen nombres romanos, dioses romanos, cultura romana, deidades romanas. Entonces, nuestro calendario, la mayoría de todos los países del mundo tienen calendario solar. Y nosotros, cuando estudiamos el tema de los calendarios, hay muchos calendarios en la historia de la humanidad. Yahweh determinó un calendario desde el principio de la creación, que es el calendario hebreo bíblico. Pero en esta noche no vamos a estar hablando de este, vamos a estar hablando de Roma. El primer calendario más conocido en Roma fue alrededor del año 50 antes del Mesías. El emperador Juliano, 46, en el año 46 antes del Mesías, él crea uno de los más conocidos calendarios solares, llamado calendario solar Juliano. Y a través de este calendario, él le pone los días y los meses nombres de dioses, de deidades romanas. Luego, con el tiempo, alrededor del siglo XIII en adelante, luego siglo XV, siglo XVI, fueron reformando ese calendario, donde otro nombre que se le puso fue por un papa llamado Papa Gregoriano, donde fue el calendario solar gregoriano, que fue tomado del Juliano antes del Mesías, pero fue reformado. En otras palabras, el calendario siempre tuvo un origen pagano, tuvo un origen de deidades romanas y siempre fue el calendario solar. Todo lo que tiene que ver con el sol es pagano y es de la antigua Babilonia y es de Roma. Entonces, cuando hablamos de el Año Nuevo, nosotros tenemos un calendario donde el primer mes del Año Nuevo es enero. Enero en griego es Llano. Y ese Llano o Jano es el nombre del dios romano que se adoraba en los tiempos de Roma como una deidad que era el dios de las puertas, era el dios de las dos caras, tenía varias características, era el dios de los comienzos, el dios del pasado y el futuro,
Por eso tenía dos caras, una cara que representaba el pasado y otra cara que representaba el futuro. También muchos romanos invocaban a Jano para la guerra. Cuando tenían que pelear, los templos de Roma se abrían porque decían que el dios Jano defendía a los romanos de sus enemigos. Este dios también fue usado mucho en lo que fue todo lo que tiene que ver con comercio, con la adivinación, con la navegación, con el dinero del comercio que ellos manejaban, todo lo que era los alimentos, la agricultura, etc. Era un dios muy importante para los romanos. Entonces, cuando ellos crean este calendario, podemos darnos cuenta que Jano representa el primer mes. Si bien antes, mucho antes del siglo XVI, no existía enero y febrero dentro del calendario solar. Solo existía de marzo a diciembre. Entonces, cuando nosotros vivimos dentro de un calendario solar romano y llega el 31 de diciembre y comienza el 1 de enero, millones de personas en el mundo celebran Año Nuevo. Ese Año Nuevo está consagrado al dios Jano. Y así como Navidad, que en Navidad se celebra al niño Jesús, ese 25 de diciembre, el arbolito de Navidad, los regalos, Papá Noel, etc. El Año Nuevo tiene algo en particular que es los fuegos artificiales. Y eso es una costumbre también que se viene arrastrando hace mucho tiempo. Entonces, todos los romanos siempre le pedían el 1 de Jano, o sea, el 1 de enero, a su Dios un buen comienzo, paz, felicidad, salud y dinero. Cuando decimos que el año viejo pasó y ya no lo queremos más en este año que fue un año muy difícil, y queremos un nuevo año, estamos haciendo la misma práctica o creencia de los romanos refiriéndose al dios Jano. Ahora, ya después voy a estar hablando al final cómo hacer entonces si está todo contaminado, si es pagano, bueno, cómo hacer, porque eso es un tema delicado igual que la Navidad, ¿no? Pero vamos a avanzar un poco más. Entonces vamos a ver acá un poquito, a entender realmente cuándo es el año nuevo según el creador de los cielos y la tierra. No es el 1 de Jano, sino el 1 de Aviv, dentro del calendario bíblico hebreo. El 1 de Aviv, ¿dónde está esto? En el libro de Éxodo capítulo 12. Yahweh determina que será el primer día del primer mes de Aviv, será año nuevo. ¿Y cuándo fue la primera vez que él puso la fecha, bíblicamente hablando, de que sería año nuevo? Para la humanidad, no para un país, no para un sector en la tierra, para toda la humanidad, para el ser humano en sí, cuando Noé sale del arca después del diluvio. Yahweh determina que sería el 1 de Aviv. ¿Cuándo le hace recordar al pueblo de Israel el 1 de Aviv, que es el año nuevo? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Yahweh lo determina así. Y dentro de nuestro calendario, porque a ver, necesitamos entender el calendario de Yahweh según las escrituras, pero también no podemos ignorar que estamos dentro de un calendario pagano y solar. Entonces debemos de ser sabios en cómo manejarnos. Entonces cuando hablamos del 1 de Aviv dentro del calendario bíblico de Yahweh, que él determina año nuevo, siempre cae entre 15 de marzo y el 15 de abril. Según el año, según el conteo de los días, puede variar el día.
pero dentro de marzo y abril siempre sería el verdadero año nuevo para la humanidad. Por eso siempre el ser humano en su mayoría va en contra de la corriente, en contra de las verdades de Yahweh. ¿Por qué? Porque están contaminados. Por ejemplo, hay países que no celebran el año nuevo de Jano, el primero de Jano, como Israel, China, Turquía, Arabia, etc. Hay países que tienen su propio calendario. China tiene su calendario y tiene su año nuevo aparte, como otros. Israel tiene otro año nuevo, Rosh Hashanah, que es en el mes 7 Tisri, que sería septiembre dentro del calendario solar, pero tampoco es el verdadero. El año nuevo verdadero que Yahweh determinó es el 1 de abril, que caería entre marzo y abril dentro del calendario solar. Entonces, cuando nosotros llegamos al 31 de enero y levantamos la copa y decimos feliz año nuevo, que tengas un año mejor de paz, de bendición, de prosperidad, estamos practicando una práctica, estamos haciendo algo que es pagano, que es romano y que toda esa práctica es al dios Jano. Lo mismo pasa con Navidad, el arbolito, los regalos. Lo mismo pasa con la torta, las velas, los deseos. Todo es una práctica pagana. Ahora, vos decidís hacerlo o no. Esto es personal. Yo decido hacerlo o no. Y es lo que yo decía en Navidad, con la fiesta de Navidad. Lo importante es estar con la familia. Porque no podemos aislarnos, no podemos. Hay hermanos que se aíslan y no ven a la familia, no hablan con nadie, se cierran y están en oración y en tefilá con Yahweh. No está mal eso, pero no podemos aislarnos de la familia. No podemos. Porque si después queremos que ellos conozcan la verdad, de esa forma no van a conocer la verdad. Entonces tenemos que siempre pedirle sabiduría a Yahweh para poder manejarnos correctamente con este tema. Yahweh en Apocalipsis 18 claramente dice a su pueblo: pueblo mío, sal de ahí, pueblo mío, no seas partícipe de sus pecados, refiriéndose a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es la que en sí afirmó, selló este calendario solar, donde está lleno de fiestas paganas, donde existe el Día del Niño, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de los Enamorados, existe Navidad, Año Nuevo, Carnaval, que esto se celebra en el mes de 2 dentro del calendario solar, y todas estas fiestas no son de Yahweh, sino que son paganas. Cuando hablamos de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. En inglés obviamente cambia, no es lo mismo en español, pero tiene el mismo significado. Lunes es a la diosa Luna, martes es a la diosa de Marte, de la guerra, en lo que era el Imperio Romano. Miércoles a Mercurio. Jueves a Júpiter, y Júpiter representa el mismo Moloch, el mismo Nimrod. Venus, que era la diosa Venus dentro de la mitología y la creencia romana, representa viernes. Y sábado no es Shabbat, no es reposo. Sábado, cuando uno dice llegó el sábado significa Saturno. Saturno. Entonces los romanos adoraban mucho los planetas. Mercurio, Júpiter, Saturno, la Luna, etc. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos dentro de un calendario pagano. Y que debemos de entender qué cosas no deberíamos hacer y qué cosas sí. Entonces, todos los días de la semana está totalmente consagrado a dioses paganos. El domingo
es al dios sol. Sunday en inglés significa día de sol. Todo lo que tiene que ver con el sol es pagano. Y muchos me han preguntado, y bueno hermano, ¿pero qué hacemos entonces? Nada, seguimos viviendo dentro del calendario solar, pero las cosas que son paganas, que muchos de nosotros practicamos, no deberíamos practicar. Entonces, todos los días de la semana son en sí días consagrados a los dioses romanos. En lo que es el calendario de los meses pasa exactamente lo mismo. Enero es al dios Jano. Febrero es al dios Plutón, que es el dios de los muertos. Marzo es a la diosa Marte, la diosa de la guerra. Abril es la diosa Apelire, que es abre caminos. Entonces, todos los meses también tiene su consagración a los dioses romanos. Mayo es a la hija de Apolos, Maya. Junio es a la esposa de Juno, que Juno es Jano. O sea, el mes de junio es la esposa de Jano. Julio, agosto, septiembre, octubre, todos esos meses fueron luego agregados, pero todos están armados con la cultura y con la creencia romana. Por ejemplo, en el año 45, como les decía al principio, antes del Mesías, Juliano pisó muy fuerte y asentó ese calendario. Y luego podemos ver que durante la historia fueron reformando el calendario, que hasta el día de hoy todos los países en su mayoría lo guardan. Entonces, para poder ir terminando un poquito este estudio, necesitamos entender de que el 31 de enero, que se va a estar celebrando, muchos van a estar celebrando el 31 de la noche a las 12, es en sí una fiesta a un dios romano, al dios Jano. Y que ese dios representaba el año viejo y el año nuevo. Entonces nosotros, como pueblo de Yahweh, conociendo la verdad de Yahweh, entendiendo lo que es el paganismo, debemos de cambiar la forma de celebrar. Ya no podemos celebrar el año nuevo como veníamos haciéndolo, entendiendo esta verdad. Ahora, mi consejo es buscar un equilibrio, estar con la familia, pero si nosotros conocemos realmente el origen del año nuevo, no deberíamos celebrarlo como ellos lo hacen. Ahora, cada uno decide cómo celebrarlo. Si quieren seguir celebrando como hacían, si quieren seguir haciéndolo junto con su familia, o quieren aislarse, o quieren respetar a su familia, pero estar con su familia, cada uno decidirá lo que tiene que hacer. Entonces, que este mensaje pueda darnos un poco de conocimiento y entender un poquito el origen del año nuevo, así como hemos visto la semana pasada el origen de la Navidad, y poder entender un poquito que estamos dentro de un calendario solar que pisa fuerte y que estamos totalmente llenos de fechas paganas. Entonces necesitamos descontaminarnos, limpiarnos, ordenarnos y poder realmente caminar en Yahweh, caminar en su verdad. Así que hasta acá el mensaje de